Buen día, amigos y amigas, usuarios y usuarias de ANTV. Hoy vamos a conversar de un tema que tiene que ver con el área fundamentalmente económica. Ustedes saben que los procesos tienen dos elementos fundamentales para cualquier acción de cambio en un proceso revolucionario. Uno es la estructura reproductora del pensamiento, que tiene que ver con toda la ideología, la manera de pensar, la manera de relacionarnos, y está basada en lo que es la educación y la cultura. Y otro elemento de estos componentes fundamentales es lo económico, la estructura económica, porque ella de alguna manera pues marca la relación dentro de esa sociedad. Imagínense pues lo que nosotros vivimos, lo que es el carácter de una sociedad como la nuestra, dominada fundamentalmente por los oligopolios y en el caso del campo por los oligonsomnios, que viene a ser pues el equivalente en general. Y estos son elementos que en el día de hoy, como están vinculados dentro del marco internacional, de alguna forma pues el imperio que está trastocado en este momento en su estructura medular fundamental, que es lo financiero, con estos procesos que ingeniaron estos señores, porque para ellos no hay patria, no hay vida, para ellos lo fundamental es el dinero. Los seres humanos están ubicados en términos de dinero y estos son elementos que nosotros tenemos que considerar. No se trata la visión igual para un hecho capitalista que para un hecho social. Las visiones son totalmente distintas. Y en el día de hoy tenemos una persona que además escribió y publicó un libro que se llama El dólar, una moneda falsa. Y bueno, ya ustedes verán, los que tienen por ahí dólar no se van a asustar por esto, sino que hay una explicación científica correcta de las implicaciones de cómo quienes se convirtieron después del acuerdo de Bretton Woods, que marcaron toda la forma después de la Segunda Guerra Mundial, cómo deberían ser los bancos centrales, cómo deberían ser las economías, fundamentalmente las economías periféricas, como en el caso de Venezuela. Entonces, estos señores que impusieron estas normativas, entonces a partir del acuerdo de Bretton Woods, como van a aparecer el Fondo Monetario Internacional, y todas estas estructuras de carácter hoy denominadas neoliberal, que conllevan solo a que el interés financiero de quien tiene el dominio en el marco internacional sea el beneficiado por ello. Pero yo creo que ya hay un agotamiento de ese proceso y eso lo vamos a conversar con nuestro invitado, una persona que es especialista en finanzas del Estado y además experto petrolero. Se trata de Ricardo Balbuena, quien está aquí con nosotros y va a orientarnos acerca de estos componentes que tienen que ver con el proceso de cómo la economía norteamericana se convirtió en una economía de puro papeles y de mentira y cómo están planteando hasta sustituir una moneda en el marco internacional para ellos dejar a todo el mundo en la estacada, cosa que yo creo que se tendrán que ver la cara, en este caso Ricardo, se tendrán que ver la cara con la China, quien tiene y le maneja su mayor deuda. Buen día, ¿cómo estás, Ricardo Balbuena? Buenos días, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Te escuchamos. Queríamos oír después de esta introducción todo tu apreciación, comenzando por ese libro tuyo que se llama El dólar, una moneda falsa. Aquí todo el mundo está preocupado. Van a agarrar los dólares y lo van a empezar a votar. ¿Ah? Sí. Bueno, este es el chiste, ¿no? Este es el chiste, sí. Sin embargo, para que entendamos conceptualmente de qué se trata, una cosa es que una moneda sea falsa, como en el caso del dólar, y otra cosa es que el dólar no sea utilizable como un medio de pago. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo al público, a los venezolanos y las venezolanas que me oyen, por ejemplo, hay el sobresueldo que se llama, yo sé que es una marca, no sé si estoy hablando algo comercialmente, que se llama Cesta Ticket. Sí. Lo aceptan como un medio de pago, más eso no es una moneda. Es el nombre comercial. Ajá, que por cierto la gente lo confunde, que ahí en la semántica, y perdón que interrumpa, debería llamarse el bono alimentario. Una cosa así. Porque cuando uno dice Cesta Ticket está diciendo la marca de una compañía. Eso es correcto, eso es correcto. Y reproduce el pensamiento dominante. Entonces, eso no significa que ese papel sea ilegal, ni falso. Lo que quiere decir, pero no es moneda.
Sí. La moneda tiene una definición técnica que es un título que emite un Estado soberano que tiene que tener dos características. Una, por supuesto la principal, es que sea emitido bajo la normativa legal que tiene ese Estado. En el caso venezolano, por ejemplo, la normativa legal que nace enmarcada dentro de la Constitución faculta al Banco Central para emitir esos billetes que son de papel. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que ese papel tenga un respaldo económico, si no es un papel cualquiera, aunque sea emitido por el Banco Central. Entonces, cumpliéndose esos dos requisitos, entonces yo puedo andar con, vamos a decir, un fajo, por decir una cantidad, y voy a un mercado o voy a un sitio o vengo aquí y te quiero comprar tu carro y ese papel tiene una buena fe, que tú sabes que es un papel comparable a ese papel que tienes en la mesa, pero tú no eres tonto y tú dices, no, ese papel que está en la mesa yo no lo acepto de pago, pero este sí, porque este papel llena los requisitos legales y tú supones que también los requisitos de respaldo económico tiene esa buena fe que lo aceptan y se transfieren bienes porque es un medio de pago. Y únicamente ese monopolio, en el caso nuestro y en casi todas las naciones del mundo, lo tiene el Estado para esa clase de emisión. Otro punto importante que se tiene que tomar en cuenta es que la moneda es una deuda. Eso no lo sabe la gente. El dinero es una deuda. Por ejemplo, si vemos el Banco Central de Venezuela, ese dinero, los billetes que emite el Banco Central, están en el lado del pasivo del Banco Central. Por lo tanto, es una deuda. Entonces, si yo tengo esos pasivos y ese dinero, yo debería poder redimir esa deuda. Redimir significa recuperar, como cuando yo voy a recoger una deuda, me debe a alguien este dinero, yo le toco la puerta y le digo, págame. Sin embargo, aquí puede comenzarse a explicar qué es lo que yo quiero decir con que el dólar es una moneda falsa. De todas, la Constitución de los Estados Unidos, que fue mi fuente de donde yo empecé a investigar esto, por otras razones, que estaba haciendo una investigación económica, me consigo, igual que aquí tenemos una Constitución que es un marco rígido legal del cual nosotros no podemos apartarnos, caso contrario, todo lo que esté fuera de ese marco constitucional es algo que es ilegal. Entonces, ¿qué significa esto? Los Estados Unidos, en su Constitución, que no ha sufrido mayores, con pequeñas enmiendas. Sí, pequeñas enmiendas. Pequeñas enmiendas, ¿verdad? Yo me consigo con lo siguiente, y repito, yo no estaba investigando eso. Esto fue lo que a mí me llevó, me sorprendió al punto de yo pensar, y que me perdone el público, a lo mejor esta palabra es un poco fuerte, de yo pensar, ¿será que me estaré fumando una lumpia? Lo que yo estoy interpretando. Y me tuve que buscar a otros expertos jurídicos, amigos míos en el extranjero, que me ayudaran a interpretar esto, no fuese a ser que yo estoy viendo lo que no es. Fíjense lo que dice aquí. Inclusive yo en el libro reproduzco el texto original y al lado hago la traducción. El artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos, en las secciones 8 y 10, dispone lo siguiente. Texto original de la Constitución en inglés. No lo voy a leer porque a lo mejor la mayoría de la gente no lee inglés, pero si lo podemos ver para que vean que no estoy pues tergiversando, esto está copiado textualmente, algo que en español quiere decir: el Congreso tendrá el poder para emitir dinero, regular el valor del mismo y del dinero extranjero. El Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente, son tres grandes características. Dice, para proveer también, ¿no?, el castigo de la falsificación de los títulos y del dinero de los Estados Unidos en circulación. Y finalmente cierra diciendo, ningún Estado acuñará moneda, emitirá billetes de crédito, hará cualquier objeto, y aquí es donde viene lo más fuerte, dice,
que no sea moneda de oro y plata como oferta de pago de las deudas. Ahí quisiera, Ricardo, hacer un paréntesis y que nos quedáramos para que luego tú nos explicaras, pero yo te quiero dejar dos planteamientos que sé que tú lo conoces muy bien porque estás parte de ello explicando. Uno, al propósito de eso, entonces eso mismo es cómo aparece el problema de la Reserva Federal Paralela, que se llama, que está vinculado al hecho de la droga, si lo queremos denominar así, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento para que nos pudieras explicar un poco eso y seguimos planteando algunas cosas que creo que son importantes. Bueno, estamos con Ricardo Balbuena, especialista en finanzas del Estado y experto petrolero, quien nos está hablando al propósito del dólar, una moneda falsa. Ya volvemos para seguir compartiendo. Bueno, aquí estamos, amigos y amigas usuarios de ANTV en Parlamentando al propósito del dólar, una moneda falsa, y hemos invitado a Ricardo Balbuena, quien es especialista en finanzas del Estado y además escribió pues ese libro que denota unos elementos clave, como los Estados Unidos han emitido papeles y más papeles y eso no tiene respaldo absolutamente en nada. Entonces estos señores han venido planteando incluso crear una moneda, un poco, bueno, no sé cómo irán a hacer, porque con esto aspiran dejar a todo el mundo en la estacada, quien tenga dólar. Con esto no estamos diciendo para que se genere un pánico en absoluto, sino para que veamos cómo el imperio en este momento que está en una crisis donde ha sido afectado su estructura fundamental, su médula, que es el sistema financiero, es capaz de hacer las cosas como las que ellos han hecho y que incluso tú lo enfocas en tu propio libro y tiene que ver con lo de la burbuja, que tiene que ver con el fraude que se le consumó, por cierto, a la Reserva Federal. Al propósito, está hablando tú de la propia Constitución norteamericana, que tiene que ver con la burbuja hipotecaria, que nos explicabas tú ahorita, Ricardo, y nos estaba señalando cómo ellos mismos están violando su propia Constitución. Eso es correcto. Entonces, si ellos en su Constitución, como yo pongo siempre una comparación con la nuestra, por ejemplo, nuestra Constitución dice, por ejemplo, que aquí la pena de muerte no puede ser aplicada. Así es. Entonces, si un juez, por X delito muy grave, por cierto, podría ser muy grave, le aplica una condena de pena de muerte, esa es nula de toda nulidad. Entonces, en la Constitución de los Estados Unidos dice que la moneda es oro y plata. Eso significa que si yo voy a comprar tu vehículo, por ejemplo, yo debería pagarte con algo que fuera oro y plata. No puedo pagarte con otra cosa, mucho menos con este papel que tienen ahora, que está muy alejado de ser oro y plata. Entonces, aquí es donde viene el juego, como el juego ese de las caraoticas, que se meten en tres cositas, ¿verdad? Y tú le das vuelta, que comienza con el tiempo. ¿Qué ocurre? Te puedo pagar con oro o te puedo pagar con un certificado de ese oro, por ejemplo. Y así eran los billetes antes de los Estados Unidos. Hay oro depositado en un sitio, que es el Estado, ¿verdad? Que tiene esa fe y esa capacidad para hacerlo.